Bueno, el seminario de hoy es el tercer seminario de matemática aplicada del año. Nos va a hablar Andrés Barrea. Andrés hizo su licenciatura y su doctorado en matemática en FAMAF con Cristina Turner. Es profesor asociado de FAMAF, investigador adjunto de CONICET. Su especialidad es modelos matemáticos y métodos numéricos, pero en realidad tiene áreas de interés mucho más extensas. Y bueno, actualmente está dirigiendo a 2 doctorandos, Bruno y yo, y a una alumna de grado, a Sara. Y bueno, hoy nos va a hablar de mapas y modelos. Todo tuyo, Bueno, Andrés. voy a ver si puedo hacer. Hoy cuando estaba dando clase empezaron a ladrar los perros de una manera increíble y se me ocurrió de decir, bueno, parece que los perros no están de acuerdo con la proposición 1315. Y fue un éxito, fue el éxito más grande en toda la materia, digamos, porque se ve que no están de acuerdo con que las integrales impropias, no sé, no sé, un desastre, pero bueno, vamos a ver si ahora no ladran o si ladran, ¿qué pasa? Bueno. No sé qué ven ahí, si ven o no se ve. Eh, Sí, Vemos. ahí se ve. Primero que nada voy a explicar un poco acá la primera transparencia, que no dice más que el título, dice el seminario, pero hay una pequeña frase ahí que se me ocurrió poner por, por estas charlas aptas para todo público. Yo creo que una buena charla es, como dice ahí, por supuesto que una idea robada, es una charla para todos y para nadie. Queda como tarea para que vean de dónde le robe. Este, a la frase. Eh, la introducción es más o menos, porque no va a ser una charla al estilo estándar. Eh, el tema arranca hace un par de años con un interés sobre todo por los modelos matemáticos, pero un interés del tipo qué son o cómo funcionan o qué tipo de objetos son los modelos matemáticos, que es básicamente una de las actividades del grupo más fuerte. O sea, hacer modelos matemáticos es una de las partes de la matemática aplicada eh, más fuerte, digamos. Aunque no sea, por supuesto, muy valorada y a veces no considerada como matemática en sí misma, los modelos matemáticos o hacer modelos matemáticos son una parte importante y entonces por ahí vino un interés por pensar sobre los modelos matemáticos, no hacer, sino pensar sobre qué son o cómo funcionan o por qué funcionan o por qué la gente los usa o por qué uno los hace. Todas esas preguntas juntas. Entonces la charla, como yo en principio casi que no iba a escribir nada, no iba a presentar, o sea, no iba a presentar ninguna cosa, pero digo, no, esto no puede ser así, es demasiado. Hice un pequeño esquema y el esquema es más que nada para que yo no me vaya por cualquier lado, más que nada por eso, y para más o menos orientarme de qué es lo que quiero decir. Como me gusta que se vean los hilos de las cosas, digamos, no en la presentación siempre correr el telón y que se vea lo de atrás. La idea original era, el punto 1 y el 2 estaban al revés. Era 1 es mapas y 2 el mapa y el modelo. ¿Por qué darlo vuelta? Bueno, porque a veces cuando uno va leyendo y buscando literatura sobre un tema o sobre algo que le interesa, las cosas no son muy lineales, no es que uno va agregando cosas a lo que sabe, sino que por ahí aparece algo que no estaba previsto que apareciera y aparece. Entonces, ese uno es algo que apareció mucho después, o no mucho después, pero después de lo que voy a contar como punto 2 que es mapas. Pero merece estar en el punto 1.
La cuestión es la siguiente. Uno puede pensar un modelo matemático o un modelo en general. Debe decir que la primera parte no voy a hablar específicamente de modelo matemático, sino un modelo general. Y eso a veces no está claro qué es, digamos. Y uno va a pensar que un modelo en general de algo es casi como un mapa. O uno va a tratar de pensar un modelo como si fuera un mapa. Bueno, eso técnicamente es pensar una analogía entre dos cosas que son en principio diferentes. Todavía no sabemos ni qué es el mapa ni qué es el modelo, pero en principio pareciera ser que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando uno plantea una cierta analogía entre dos cosas, entre un mapa y un modelo, o entre lo que sea, bueno, va a haber ciertas características de los dos que va a hacer que esa analogía sea redituable, o sea, que sirva, y va a haber cosas que no, que van a decir, no, bueno, pero acá se diferencian en esto. Entonces, después uno tiene que decidir si esa analogía es buena o mala. Ya hay mucha literatura al respecto de esto, pero después encontré un trabajo que es de 2011, yo acá puse el 1, después está el último de referencia, donde específicamente la pregunta que se hace es esa, digamos. O sea, la pregunta que hace el autor es, efectivamente, esta analogía entre modelos y mapas sirve, no sirve, nos puede aportar algo, podemos entender algo de lo que son los modelos o no a través de esta analogía. Y lo primero que uno encuentra en ese trabajo es una frase como esta que dice: los modelos representan a los fenómenos de la manera que los mapas representan a los territorios. Esa es su definición. O sea, la representación de los fenómenos mediante modelo, dice, uno lo piensa en forma análoga a la representación de un territorio mediante un mapa. Y acá hay una palabra que es esencial en toda esta historia, que es la de representación. O sea, uno entiende que un mapa representa un territorio fielmente o no fielmente, más o menos, como quieran, pero la palabra representación aparece necesariamente cuando uno piensa en un mapa en principio. Entonces, con esta idea detrás de qué es la analogía entre mapas y modelos, empieza el autor en uno a describir cuáles son sus analogías, él le llama analogías positivas, entre un mapa y un modelo. Siempre podemos tener en la cabeza un modelo matemático y es más fácil, y si queremos tener en la cabeza un modelo matemático concreto, qué sé yo, podemos pensar en Locta Volterra, podemos pensar en cualquier modelo que uno tenga, o un modelo de epidemias ahora que estuvo tan de moda, cualquier modelo matemático que uno tenga, y cualquier mapa que a uno se le ocurra, digamos, en principio, y va a ver que estas analogías positivas se cumplen, digamos. En principio uno no le asigna ni una verdad ni una falsedad al mapa, ni tampoco al modelo. O sea, en principio un modelo no es ni verdadero ni falso y un mapa tampoco. Entonces esa característica la comparten. La segunda característica que da el autor en ese trabajo es la de que tienen intencionalidad. Esa intencionalidad es un término más bien técnico que significa que tanto el mapa como el modelo hablan de otra cosa que no son ellos, digamos. O sea, está detrás de eso la palabra representación, pero no están referidos a sí mismos, sino a otra cosa. Bueno, en el caso del mapa, el territorio, en el caso del modelo, el fenómeno que uno quiere describir o lo que sea. La tercera es, todas estas son bastante conocidas por cualquiera que quiera intentar hacer un modelo matemático de algo. La tercera es la incompletitud, o sea, siempre hay cosas que quedan afuera. Y la cuarta está relacionada con eso, se puede completar, pero siempre se puede completar de forma parcial. O sea, uno nunca, yo al principio había pensado, cuando uno va a una charla y le cuentan un modelo de algo nuevo o lo que sea, lo primero que se le viene a la cabeza es, pero ¿por qué dejaste de lado tal cosa? Bueno, porque algo hay que dejar de lado, digamos, podría ser una respuesta media vacía, pero sí, o sea, los modelos son incompletos, los mapas son incompletos, digamos, también. Se pueden completar, pero de una manera parcial
y no total, digamos, y es en cierto modo relativo. La otra palabra que aparece, y aparece mucho en los mapas y en los modelos, es otra palabra muy importante en estos temas, que es idealización. Bueno, el mapa es obvio que uno idealiza y cosas que no son un punto pasan a ser un punto y cosas que no son una línea son una línea. Y en el modelo, de la misma manera, cosas que no son lineales pasan a ser lineales, cosas que tienen muchas variables pasan a tener pocas variables. O sea, hay mucha idealización también ahí. Este es un poco más discutible, es la convencionalidad. Acá no hace referencia a que es una convención y que todos nos ponemos de acuerdo, sino más bien a cierta notación que hay en los mapas y cierta notación que hay en los modelos. Es convencional a un grupo de gente. Entonces, obviamente, el ejemplo para los mapas podría ser la convención de la escala, y para los modelos, bueno, la convención de la matemática en sí, digamos, ¿no? Y el último punto, que pasa medio desapercibido, pero que después voy a retomar, que dice, bueno, los dos están hechos con un cierto interés, tanto el mapa como el modelo. Pero ese interés, acá está, o sea, un interés está pensado no solo en el que lo hace, sino en el que lo recibe, digamos, el modelo o el que recibe el mapa. Entonces, hay un interés del autor sobre la recepción de ese mapa o de ese modelo. No puse nada, pero hay una palabra muy técnica también, y que es que uno podría pensar en principio que tanto el mapa como el modelo tienen una cierta objetividad o neutralidad propia que da el autor si lo hace de una manera científica, si quieren. ¿Está bien? O sea, pensemos, el cartógrafo hace un mapa lo más científicamente posible, lo más objetivamente posible, y el matemático, o el que haga el modelo matemático, o el que haga el modelo de lo que sea, lo hace también con un objetivo científico, y también lo hace de forma objetiva y neutral. Ese es un poco lo que hay atrás de esa relatividad de intereses. Bueno, por supuesto hay cosas que son negativas, todas las que son positivas parecen ser razonables, las que son negativas también son razonables. Digo, hay una cuestión de semejanza, y esta palabra también es importante, después, semejanza espacial entre el mapa y el territorio que está representando, y eso en principio en el modelo, y en el modelo matemático mucho menos, no necesariamente hay una semejanza de tipo espacial. Entonces eso deja dudas para algún tipo de modelo. Acá el autor del trabajo este que yo estoy siguiendo hasta este momento piensa en un modelo científico, no tiene necesariamente que ser un modelo matemático, porque él piensa en maquetas o modelos a escala de algo concreto, y eso no necesariamente tiene que tener una semejanza espacial, pero hace como mucho hincapié en que el modelo matemático no cumple con estas analogías negativas. O sea, no hay una semejanza espacial en general en los modelos matemáticos, depende de qué está modelando uno, pero en general no. El perspectivismo del mapa, que es desde donde el cartógrafo mira para hacer el mapa, en principio eso en un modelo matemático tampoco está, digamos. Desde dónde mira el matemático para hacer el modelo. Eso también tiene mucho que ver con lo espacial. Eh, Compatibilidad es muy interesante, porque lo que dice es, cosa que uno podría discutir, si uno tiene distintos mapas del mismo territorio, hay una cierta compatibilidad entre todos esos mapas. Y eso no necesariamente en los modelos pasa, digamos. Puede haber modelos distintos del mismo fenómeno, que expliquen alguna característica del fenómeno y otras no, y que no sean compatibles. Los ejemplos no son muy buenos los que da, pero lo dejo ahí como una cosa más. Y en principio, la generalidad también está muy pensada en un modelo matemático. Cuando uno piensa
un mapa en general siempre está haciendo referencia a un territorio particular. En cambio, un modelo matemático, uno dice el modelo del octavo Volterra, pero en general, si uno dice que las variables son otra cosa y no especies, animales, puede usar el mismo modelo para otra cosa, y de hecho hay muchos usos de ese mismo modelo para otros fenómenos. Entonces, como que el modelo matemático es una carcasa en la cual uno puede usar en distintas situaciones que cumplan ciertas características. Entonces, esa generalidad el mapa no la tiene. Bien, todas estas cosas están principalmente pensadas en una definición de mapa, y como lo que, bueno, casi tiro todo, como lo que queremos ver la analogía entre mapas y modelos. La pregunta primero es, bueno, pero ¿a qué vamos a llamar mapa? En principio, todo esto está pensado en un mapa en el sentido que uno pensó ahí, una representación de un territorio. En tanto la cita que puse acá, 2 y 3, 2 es una cita más nueva y 3 una cita más vieja de Harley, que es un historiador de la cartografía, y este 3 es del año 89. Harley lo que se ocupó un poco es de tratar de redefinir el concepto de mapa, y no en el sentido de un mapa con una representación objetiva y neutra, sino un mapa como un producto que no solo muestra un territorio, sino que muestra cierta confluencia de cosas que quiere el cartógrafo construir. Y esta es la frase que usan tanto Harley como Woodward, que son dos historiadores de la cartografía, que los dos se murieron después, casi después de escribir este libro de historia de la cartografía. Él lo que hace es, y acá hay una palabra que también está bastante de moda ahora, en el artículo 3 se llama deconstruyendo el mapa. La deconstrucción es una palabra que está muy de moda hoy, pero este artículo fue escrito en el año 89, es no pensar el mapa como un producto objetivo y neutro, sino que en el mapa hay una cierta materialización de lo que el cartógrafo quiere hacer ver en ese mapa. Y entonces ahí está la cita esa que está ahí, y entonces él cita otro trabajo en 3, donde dice que un mapa ahora es una forma humana particular de ver el mundo. Eso en los mapas hasta uno lo puede creer. Si uno lee el artículo de Harley donde dice Deconstruyendo el mapa, uno se convence bastante, da muchos ejemplos de eso. La cita 2 es un libro más nuevo que se llama La historia del mundo en 12 mapas, donde hay mapas muy antiguos, y obviamente esos mapas son elegidos específicamente para mostrar cómo el que hizo ese mapa, el cartógrafo que hizo ese mapa, muestra cómo la sociedad puntualmente donde estaba ese mapa inscripta estaba mostrando su cosmovisión a través del mapa, y a la vez la estaba construyendo. Entonces, en los mapas es muy creíble eso, o por lo menos uno lo puede creer si va leyendo los artículos. Sin embargo, uno no cree, o en principio puede resistirse a pensar que en un modelo matemático pasa eso, como que el modelo matemático sí es objetivo, más allá de su idealización, más allá de que no es completo, todas las características que dijimos recién, pero uno no pensaría que en el modelo matemático hay una cierta intencionalidad del que hace el modelo de construir una cierta realidad subjetiva con el modelo. Esa es la diferencia entre el artículo original de pensar el mapa ya no como una cosa objetiva, pero eso trasladado al modelo, pensarlo ya no al modelo como una cuestión objetiva, sino como una cuestión también producto de subjetividad del que hace el modelo, que quiere construir cierta visión
del fenómeno que está describiendo. Bien. Entonces ahora pasamos a otro punto, que es, yo le llamé acá el mapa realidad modelo, porque uno puede pensar, bueno, ahora, en realidad este es el objetivo original, cómo un modelo refleja la realidad o el fenómeno real, y lo que voy a mostrar acá son una serie de formas de pensar cómo el modelo refleja la realidad. Eso no es, y le llamé un mapa, porque un mapa ahora es una forma de moverse dentro en este caso, el territorio que yo quiero pensar, es la relación entre el fenómeno y el modelo. ¿Cómo uno piensa que el modelo explica cierta cosa, cierto fenómeno que está describiendo? En realidad este fue el origen del asunto, y ahora uno puede tener diferentes mapas que le ayudan a entender cómo se relacionan el fenómeno, la realidad y el modelo. Yo creo que elegí algunas, porque hay muchas, pero elegí algunas que me parecen las más importantes. La similaridad es, creo, la principal y la que uno podría considerar el sentido común que uno tiene de por qué un modelo refleja un cierto fenómeno. Uno considera que en general que el modelo tiene una cierta similitud con el fenómeno que está representando. Esa similitud básicamente es, bueno, son parecidos en algunos puntos y en otros no, obviamente, pero en esos puntos que son parecidos me alcanza para dar respuesta a algunas preguntas que tengo sobre el fenómeno a través del modelo. Y listo. Cierro la explicación. Hay todo un libro, 6, el capítulo 6, todo un libro que hace una defensa de esto, y hasta en algún momento considera hasta una formulita que la puse acá abajo de cómo medir la similitud entre un modelo y su objetivo o su target. Entonces, X es el modelo, T es el target o el fenómeno, y esta formulita que bastante graciosa parece ser, mide cuántos hechos tienen en común, o sea, esta intersección, y cuántos hechos no tienen en común, pero en dos formas, digamos. ¿Qué cosas están en el modelo y no en el objetivo? ¿Y qué cosas no están en el modelo y sí en el objetivo? Le pongo, por supuesto, un peso alfa, beta y un peso tita a lo que tienen en común. Y en ese libro el autor usa esta fórmula y da ejemplos con esta fórmula, algunas bastante traídas de los pelos, pero en el fondo la cuestión es, bueno, hay ciertas características que comparten el modelo con el modelo representa el objetivo, muy bien, con eso me alcanza si la similitud es bastante buena para explicar ciertas cosas y se termina la explicación. Y ese es un buen mapa para moverse entre los modelos y los mapas y la realidad, para explicar. Bueno, mucha gente no está de acuerdo con esto y aparecen otros modelos. Este modelo, que está en otro libro y otra corriente, es un poco más extremo. Un modelo no es nada, básicamente, es simplemente una ficción, es un texto que describe algo y como una novela describe una situación, el modelo describe una situación, pero no hay ninguna similitud, no hay nada, es simplemente una cuestión literaria. Es como media extrema, pero obviamente factible, digamos, si uno quiere. ¿Qué es lo que hace cada uno de los autores de estas? No son unos autores, son muchos, pero en cada una de estas corrientes, lo que hace es decir, bueno, dar ejemplos donde su mapa de cómo se relacionan la realidad y el modelo explican ciertos ejemplos y ciertos ejemplos no. ¿Está bien? Este ficcionalismo casi que lo explica todo, porque uno dice, bueno, ahora todo es un texto, todo es un relato, listo, no hay nada, ninguna
cuestión, no hay un fenómeno concreto, sino que hay un relato sobre ese fenómeno. Listo, explica casi todas las preguntas que uno puede hacer. Y por supuesto hay toda una serie de trabajos contra, más que nada contra esta posición de que los modelos sean solamente una ficción. Este lo puse solamente porque, no solamente porque, es una explicación de cómo funciona un modelo que llevaría un rato explicar todos los ingredientes que hay metido acá, pero muy elaborada propuesta muy elaborada de cómo funciona un modelo. Básicamente lo cuento rápido, pero hace como toda una vuelta que es más o menos la siguiente. Y el ejemplo que usa para construir esta explicación de cómo funciona un modelo no es un modelo matemático, sino que es un modelo concreto, es un modelo de hidráulico que tiene tubos, válvulas, bombas, pero que quiere modelar la circulación de dinero en una economía. Es un modelo que hizo un economista, que aparte era aficionado a construir cosas, y es un modelo concreto, y entonces la idea de que el agua que se mueve por ese modelo es la circulación del dinero, y bueno, cada cosita refleja alguna característica de una economía. Entonces, con esa idea, arman esta explicación de cómo se relaciona un modelo con el fenómeno, que es parecida a la de la similitud, pero un poco más compleja. Uno tiene un cierto objeto, que en este caso es esa construcción de tubos, válvulas y qué sé yo, y lo que hay es una interpretación de ese objeto como lo que llaman los autores de esta explicación, una Z-representación. Entonces, un objeto cualquiera se convierte en una Z-representación si uno hace una interpretación. Eso es obvio que si uno ve un conjunto de tubos, válvulas y bombas y qué sé yo, no se le ocurre en lo más mínimo pensar en una economía, digamos. Entonces, esa interpretación es la que permite que ese aparato represente una economía, digamos. Entonces, todo eso junto, el objeto más esta interpretación, es lo que lo encuadra todo en una sola cosa, y eso es lo que llama un modelo en esta explicación. Un modelo ahora es un objeto, después puede ser un objeto matemático también, que con una interpretación adquiere el estatus de Z-representación de maneras. Esa Z-representación tiene ciertas características que las llama Z1, Z2, Z, bien, lo que sea, pero como características del objeto en sí y no de lo que estoy representando. Entonces, lo que tiene que haber es lo que llaman una llave que explique, que lleve esas características del objeto en sí a características de lo que uno quiere entender. O sea, estas Q1, Q2 serían características de una economía, y esta llave sería lo que permite bajar de las características del sistema este aparato a un modelo económico. Y esas características van a parar al objeto que uno quiere estudiar, que en este caso es una economía, que podría ser particular o no. ¿Está bien? Este imputar puede ser pensado a una economía en particular o a una economía general también, digamos. Y el modelo puede ser un modelo concreto, físico, como este de las hidráulico, o un modelo matemático. Bueno, todas estas vueltas y la argumentación de que es todo esto, bastante más complejo que la similitud o el ficcionalismo, ya hacen una explicación bastante más densa de cómo funciona. Y entonces ahora uno puede tratar de ver cómo encajan distintos modelos de distintas cosas en este marco general
de cómo funciona un modelo. Por supuesto, hay críticas a esto porque hay cosas que no encajan acá. Como todo, ¿no? O sea, cada propuesta tiene más que nada sus detractores y no sus... O sea, el que lo presenta ejemplos donde su forma de entender el modelo funciona. Y los que lo atacan presentan modelos donde eso no funciona. Digamos. Pero digo, es como ya sumándole un poco más de complejidad. Y la última, que ahora es la que quiero pegar con el asunto de los mapas anteriores, es una bastante nueva, bueno, bastante nueva, 2011. Directamente pensar el modelo, no importa matemático, lo que sea, concreto, físico, computacional, lo que sea, como un artefacto. Un artefacto que es creado con un fin de responder ciertas preguntas y que entre una de sus características sirve para representar lo que uno quiere, pero tiene otras más, digamos. No, importa, no es solamente una representación, es un aparato, si uno lo piensa, construido para tratar de responder una cierta pregunta. Y nada más que eso, digamos. Esa es la idea de esta explicación de cómo funcionan los modelos, digamos. Por supuesto, no, dentro de eso uno puede meter un montón de cosas, pero al pensarlo como un aparato, ya no hay una relación directa entre qué es la realidad y el modelo que esté fuera de la realidad. ¿Está bien? Ese es un poco el problema que resuelve esta, más que nada, porque uno, al pensar en algo de similitud, o pensar el de que estaba antes, o pensar el ficcionalismo, lo que está haciendo es que los modelos estén separados de lo real. Lo real está por un lado, el modelo está por otro, y uno está viendo cómo se aplica el modelo en lo real, digamos. Esta idea no sale de eso, digamos, directamente dice, bueno, un modelo es un aparato que es un aparato real en el sentido que un aparato lo que lo construyo, no importa que sea matemático, no importa que sea físico o computacional, es una cosa que construyo con un fin que es responder una cierta pregunta que me planteo sobre algo. Entonces, esto obviamente pega mucho mejor con la definición de mapa, en el sentido de que un mapa ahora es una construcción que me sirve para orientarme en un cierto territorio y que no tiene más fin que ese, y responder cómo me oriento en ese territorio, pero no representa el territorio. Directamente es un artefacto que me sirve para moverme en el territorio. Yo me olvidé, cuando pase, la famosa frase que dispara casi todo esto, ya hay todo un libro que tiene ese título, es la famosa frase, el mapa no es el territorio, una frase de 1940 de un filósofo polaco, y hay todo un libro donde para cada disciplina, incluir matemática, física, química, la que quieran, uno traduce la frase, el mapa no es el territorio, en matemática particularmente, el modelo no es el fenómeno. Sería la traducción del mapa no es el territorio, y la discusión es esa, digamos. Entonces, el territorio está por un lado, el mapa está por el otro, pero ¿para qué está el mapa? ¿Para qué está el modelo? Bueno, solamente para poder moverse. Moverse es lo mismo que responder preguntas, digamos, en algún sentido, en el territorio. Entonces ya no es una cosa separada que represente el territorio, sino un artefacto que me sirve para dar respuestas a las preguntas que tengo. Esta explicación a mí me parece la más adecuada para lo que es un modelo, o sea, después de ver las otras y las contras y los pros de las otras explicaciones, me parece que esta, yo particularmente estoy más de acuerdo con esta, pero bueno, uno podría no estar de acuerdo y uno puede pensar, digo, uno podría resolver el conflicto de una manera más simple aún, diciendo, el modelo, la matemática está en el fenómeno y yo la estoy extrayendo del fenómeno y la estoy poniendo a disposición, es decir, una especie de cosa galilea de
la naturaleza está escrita en términos matemáticos. Listo, está ahí la matemática, voy, la busco, la saco y la pongo en un modelo y les presento a todos cuál es el modelo. Es otra explicación posible, no es la que más me agrada, pero también podría ser, digamos. La diferencia es que uno puede plantearlo de la manera que quiera esto, ¿no? El otro mapa que me interesa ver es principal, bueno, lo que está acá escrito, todos nosotros sabemos de qué se trata, es la relación entre matemática pura y aplicada como un mapa de la matemática. O sea, si ahora nuestro territorio es la matemática, tenemos un mapa de la matemática. Ese mapa está dividido por lo menos en dos. Un continente, en principio, sería la matemática pura y otro continente, la matemática aplicada. Y en principio, bueno, puede haber conexiones entre una cosa y otra, pero está bastante claro qué es una y qué es otra. Digo en dos, porque está claro que hace unos cuantos años aparece un tercer continente o un tercer país, que es las aplicaciones de la matemática. Matemática pura, matemática aplicada y aplicaciones de la matemática. La aparición de ese nuevo país dentro del mapa, dentro del territorio de la matemática, es justamente una buena prueba de que este mapa, para describir el territorio de la matemática, no es un mapa objetivo. Es un mapa que refleja ciertos conflictos adentro de la matemática que considera ahora una segunda, o sea, la aplicada por debajo, en general uno asume que hay una jerarquía, y esa aplicación de la matemática es una jerarquía más abajo de las otras dos, digamos, todavía. Bien, ese mapa, bueno, esta cita es de un libro, ¿no?, que desarrolla mucho la historia de por qué fue a parar en esta división de pura y aplicada, porque en principio pura, en realidad el origen era pura y mixta, no aplicada. La aplicada surgió mucho después. Bueno, va explicando un poco las razones históricas de cómo se fue dando y por qué hasta hoy estamos en esa situación. Pero hay un libro muy interesante, este que cita 6, que hace un mapa, no específicamente de la matemática es un caso más en ese libro, pero en la ciencia en general, y habla sobre tribus y territorios dentro de la ciencia. Y entonces dice, bueno, en realidad eligió 12 disciplinas, una de esas es la matemática, y lo que hizo fue una especie, el autor, una especie de trabajo de campo, haciendo encuestas con la gente, preguntando cómo describiría el territorio científico para esas 12 disciplinas. Y lo que le sorprendió, como al principio de todo el libro, lo que plantea es que la metáfora del territorio, el mapa, está presente constantemente en los científicos que describen sus disciplinas. O sea, todo el tiempo están definiendo cuáles son los límites, cuál es la frontera entre una disciplina y otra, qué disciplina está cerca de otra y cuál está lejos de otra, qué disciplina es más difícil como territorio de penetrar que otra, qué disciplinas invaden territorios de otras. En todas las encuestas, que son muchas que hizo para el libro, siempre la forma de describir el territorio de la ciencia es a través de una visión, una metáfora de mapa. Y en particular, cuando habla de la matemática, no puse más que eso, pero en particular, cuando habla de la matemática, la posiciona entre una de las disciplinas de esas 12, que son las más duras de marcar su límite o sus fronteras, digamos. Es decir,
son las más complicadas de que otras disciplinas penetren en ese territorio. Por supuesto, divide también entre matemática pura y matemática aplicada, pero hace referencia a esa dureza de ser, de resistir a la entrada y salida, digamos, de gente en ese territorio de la matemática pura. Y una figura muy particular que describen los mismos encuestados, digamos, y que me pareció fantástica cuando lo leí, era la figura del guardián de la frontera, digamos. Es decir, el que determina hasta dónde alguien entra o sale de la disciplina. Entonces, bueno, hace toda una descripción de quiénes son esos guardianes y aparentemente no, dice ahí, no solo en la matemática, sino en todas las disciplinas, hay guardianes que cuidan de que las cosas no cambien, que los límites se mantengan y que el tráfico entre que entra y sale de esa disciplina sea lo menor posible. La pregunta de esta parte de este mapa es, y creo yo después de leer este libro y otras cosas más, es que me parece que acá sí fallamos en pensar que el mapa es el territorio. Es decir, que pensamos que efectivamente, o se nos presenta en general, con que este mapa de pura y aplicada en la matemática es así. Y no vemos la posibilidad de cambiar el mapa porque el territorio no está claro cuál es. O sea, obviamente, y por eso digo la figura del guardián, me parece muy importante, el guardián no solo que dice quién entra y quién sale, sino que dice cuál es el territorio. ¿Está bien? O sea, en términos concretos, esto es la matemática y esto no. Así de simple. Y eso está pensado en el mapa y no en el territorio, porque el territorio no sabemos claramente qué es, sino lo que tenemos por arriba de ese territorio es un mapa que a la vez no es neutral, no es objetivo y que puede ser cambiado. Esa es un poco la conclusión de esta separación y que creo yo que casi todo lo vivimos, no diría yo cotidianamente, pero muy seguido, que aunque se trate de ser un poco delicado a veces en decir las cosas, a veces alguna gente sí y otras no, ¿está bien? Algunas sí y otras no, pero esta distinción y esa cuestión de marcar cuáles son los límites y cuáles son las fronteras que se puede y no se puede pasar y las definiciones de qué es la matemática en sí misma, la vemos cotidianamente, digamos, casi. Y no quiero dar más ejemplos porque si no sería, todo eso puede ser usado en mi contra. Bueno, la bibliografía es larga, va, no tan larga, pero algunos son libros muy interesantes de leer como cultura general, sobre todo el 2, es un libro muy interesante, y algunos son más bien técnicos. Todas las definiciones de cuáles son las formas de entender la relación entre el modelo y el fenómeno están básicamente en este 4, que tiene un capítulo por cada una de las maneras, y hay otras maneras que yo no puse acá, en pensar la relación entre el fenómeno y el modelo. ¿Sí? Y por supuesto ahí está detallado cuáles son las cosas que tiene a favor cada una de las visiones y cuáles son las cosas y cuáles son las críticas que se le hace a esa visión, digamos, ¿no? La última cosa que se me pasó y que es uno de los problemas que en este libro es considerado como muy importante es lo que se conoce como la aplicabilidad de la matemática, como ese término, aplicabilidad de la matemática, y que
creo que el origen, no sé si exactamente tú hay el origen, pero casi que sí, en un trabajo de los años 60 que se titula, más o menos, La irrazonable efectividad de la matemática en las ciencias naturales. Está pensando en la física, ¿no? Porque el autor es Wiener, que es un físico bastante conocido, no sé si ganó el Nobel o qué, y entonces él hace toda una argumentación en ese trabajo donde dice que es absolutamente irrazonable que la matemática sirva para explicar los fenómenos físicos. Bueno, hay una cierta argumentación de por qué, y ese trabajo, ese paper, dio origen a todas las versiones posibles de respuesta. O sea, la razonable efectividad de la matemática en las ciencias naturales, la razonable no efectividad, o sea, todas las posibles combinaciones de ese título, hay respuestas, por supuesto hay respuestas él estaba, todo su trabajo estaba apuntado a la física, después hay versiones para la biología, versiones para la economía, versiones, y con la misma, y de vuelta, todas las posibilidades, explicando si la matemática es eficaz o no es eficaz, si es razonable o no es razonable. Ese tema, dentro de esta idea del modelo y el fenómeno, es uno de los puntos que debería explicar cualquiera de las formas que uno proponga de cómo funciona la relación modelo-fenómeno. Y algunas no alcanzan a explicar eso, digamos. O sea, y algunas sí, digamos, ¿no? La similaridad es una de las que sí explica eso. ¿Está bien? Uno construye el modelo pensando en que lo hace de forma similar al fenómeno, entonces, bueno, de esa manera uno puede entender por qué la matemática sirve para explicar el fenómeno. Otras no son tan directas, pero siempre está detrás de todo de este planteo, en el caso puntual de los modelos matemáticos, por qué funciona la matemática para explicar un fenómeno de otra ciencia, digamos. En principio siempre fue originalmente la física, pero ahora eso se puede trasladar a casi cualquier ciencia donde se usa la matemática, es en casi todas las que se puede, digamos, hasta ahora, y uno puede ver modelos matemáticos en ciencias que hasta hace no mucho tiempo no existían modelos matemáticos ahí, y ahora hay una cierta matematización de lugares, de territorios en ese concepto que usaba te muestro cuál es el libro, tribus y territorios académicos. En ese concepto de territorios académicos, la matemática es considerada en algunos territorios como una invasora, sobre todo en la biología. Entonces, esta metáfora funciona perfectamente para explicar esta idea de cómo están distribuidas las disciplinas científicas y cuáles son las más resistentes y cuáles son las más invasoras. Hay un capítulo que se dedica específicamente en el libro a hablar de esta cuestión de, no lo llama invasión, lo llama colonización. Bueno, y no quiero, ya me fui a cualquier lado, entonces paro acá.